Bueno, estoy nuevamente con ustedes. Mi nombre es Alicia Bassani y soy una de las docentes que tiene a cargo el dictado del módulo 3, la programación didáctica, aspectos integradores de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este momento vamos a ver la unidad número 4 que se refiere a los contenidos. ¿Cómo definimos a los contenidos? Los contenidos son el conjunto de saberes, de hechos, de conceptos y de habilidades que en torno de las cuales se organizan la actividad en el lugar de la enseñanza. Es decir, cuando nosotros hacemos un programa, un plan de trabajo, siempre tenemos que tener presente cuáles son los contenidos con los cuales vamos a trabajar. Existen tres tipos de contenidos: contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos conceptuales se refieren a los conceptos, es decir, cuando nosotros vamos a elaborar un programa, tenemos que tener en cuenta qué vamos a enseñar, qué conceptos, qué información, con qué bibliografía vamos a trabajar, para después de eso poder establecer cuáles son los conceptos prioritarios con los cuales nos vamos a desempeñar. Aparte de los contenidos conceptuales, tenemos los contenidos procedimentales y actitudinales. No solamente debemos tener presente al desarrollar una clase cuáles son los conceptos con los que vamos a trabajar. Un profesional que solo maneje conceptos va a tener dificultades en su labor diaria y mucho más si es docente, por cuanto necesita tener contenidos procedimentales, es decir, saber manejar un gráfico, saber buscar una bibliografía, saber leer un gráfico o estadísticas, y contenidos actitudinales que enseñamos a cómo trabajar en grupo, a cómo elevar su autoestima, a cómo escuchar la labor del otro dentro del grupo, escuchar la palabra del otro. Es decir, que es imprescindible que los contenidos no solamente sean conceptuales, sino procedimentales y actitudinales. Vamos a ver entonces cómo hacemos la selección de los contenidos relevantes al organizar un programa. Para hacer la selección, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de los contenidos, es decir, fijarnos cuáles son las metas que tiene la asignatura, cuál es el propósito, cuáles son las competencias que queremos desarrollar, cuáles son los objetivos del plan de estudio, para en base a eso hacer un análisis y una selección de los contenidos. Una vez que nosotros seleccionamos con qué contenido vamos a trabajar en una materia, tenemos que hacer una secuenciación, es decir, poner los contenidos de más importancia a los menos relevantes. Esta secuenciación tiene que tener claro y tiene que responder a los objetivos del programa y a los objetivos del plan de estudio. También es importante a la hora de hacer esta secuenciación de los contenidos tener presente cuáles son las materias que son correlativas con las que nosotros vamos a trabajar. Es decir, que no puede ser una isla, no puede ser nuestra materia aislada en el plan de estudio, sino que los contenidos deben ser desarrollados en forma de espiral desde materias anteriores hasta materias posteriores para llegar así a organizar todo el plan de estudios. Una vez que tenemos la secuenciación óptima, vamos a ver las jerarquías conceptuales. Las jerarquías conceptuales son poner conceptos o contenidos más generales para llegar a los más particulares. Generalmente las primeras unidades de un programa constan de contenidos conceptuales, de jerarquías y contenidos conceptuales referidos a conceptos generales, y se van bajando en las unidades siguientes hasta abordar los contenidos más específicos. Pero no solamente en un proceso lineal, sino que es imprescindible, como está explicitado en este Power, el hacer un currículum en espiral. O sea, que una vez que nosotros desarrollamos los contenidos generales, pasamos a los específicos y volvemos en forma de espiral a los contenidos conceptuales, a la jerarquización óptima, a la secuenciación. O sea que es importante entonces que este currículum se realice en forma espiralada, no solamente dentro de la materia, sino dentro del plan de estudio.
una materia no tiene que abordar conceptos que no tengan nada que ver con el resto de la materia. La secuenciación de contenido que se da en forma espiralada debe responder a la materia y a todas las materias dentro del plan de estudio. ¿Cuál es la importancia que tenemos que tener a la hora de seleccionar contenidos? Hay contenidos que son muy eruditos, es decir, que son saberes que no son captados por el grupo con el cual nosotros vamos a trabajar. Frente a esto, hablamos de lo que significa la transposición didáctica. La transposición es pasar un conocimiento o un concepto erudito a un conocimiento que pueda ser enseñado y por lo tanto que se lo puede enseñar y ser enseñado, es decir, un concepto que no pueda ser entendido por el grupo con el cual vamos a trabajar no tiene ninguna finalidad y no produce ningún tipo de aprendizaje. Entonces debemos hacer una transposición didáctica para volver a pasar este contenido a ser aceptado, a ser entendido por el grupo con el cual vamos a trabajar. O sea que esto es muy importante tener en cuenta, sobre todo en disciplinas muy específicas, como puede ser una medicina, una abogacía, que hay que bajar estos contenidos para que sean interpretados por el grupo con el cual vamos a trabajar. ¿Cuáles son los criterios de selección de los contenidos? Cuando nosotros vamos a seleccionar contenidos, debemos tener en cuenta distintos criterios. Por ejemplo, los epistemológicos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos. Cuando nosotros hablamos de criterios epistemológicos, quiere decir diferenciar los contenidos esenciales de los secundarios y ver sus relaciones mutuas. Entonces nosotros para poder seleccionar los contenidos tenemos que ver cuáles son los importantes, qué relaciones tienen, si responden o no a las necesidades de los alumnos, si los motivan, si están de acuerdo con lo que ellos esperaban de la materia, y en eso tenemos que seleccionar todos los contenidos de acuerdo a este criterio que es el epistemológico. El segundo criterio es el psicológico, que abarca precisamente el tener en cuenta que los conocimientos y los conceptos deben ser significativos para el estudiante. Por más que resulten significativos para el docente, si el estudiante no lo considera de esta manera, van a ser contenidos que se van a memorizar y que de ninguna manera van a servir después para aplicarlo en su práctica profesional. Por eso es importante entonces tener en cuenta este criterio psicológico, que son los aprendizajes significativos que permiten articular el conocimiento, los procedimientos y las actitudes de manera coherente. Acá, como vemos, están los tres tipos de conceptos presentes, ¿no es cierto? Los conocimientos, los procedimientos y las actitudes, que se deben tener siempre presentes en todo plan de estudio. Otro tipo de criterio que debemos tener en cuenta es el criterio sociológico. El criterio sociológico quiere decir que tenemos que contextualizar los contenidos. No es lo mismo dar la misma clase para un grupo de personas de la ciudad que del interior, para un grupo de personas de 30 años como mayores o menores. Es decir, que el aspecto social va a ser de fundamental importancia. Es necesario contextualizar, saber con el grupo con el que vamos a trabajar, su aspecto, el lugar geográfico, sus aspectos personales, donde trabaja, es decir, que los contenidos deben estar en relación directa con el grupo con el que vamos a trabajar, con sus necesidades y con sus motivaciones. Otro de los criterios con los cuales tenemos que tener en cuenta es el criterio pedagógico. El criterio pedagógico se refiere a cómo vamos a hacer la adaptabilidad de estos conocimientos a la hora de enseñarlo. Y acá precisamente se involucran o tienen mucha importancia todo lo que se refiere a metodologías de estudio, a estrategias del docente para lograr que esos conocimientos y esos conceptos sean adquiridos y sean razonados, reflexionados por los alumnos y no que sean conceptos que se aprendan puramente de memoria. O sea que en este contenido pedagógico es importante la fundamentación teórica consistente y la adaptación al grupo con el cual vamos a trabajar.
Bueno, esto seguimos nosotros con ver cómo se pueden seleccionar los contenidos. Para finalizar esta unidad, me gustaría hablar de lo que es un mapa conceptual. Un docente que necesita seleccionar los contenidos puede realizar una primera opción o un primer borrador buscando en la bibliografía con qué contenidos quiere trabajar, cuáles responden a la materia, cuáles responden a los contenidos mínimos y cuáles responden a los objetivos del programa, de la materia y de todas las materias interrelacionadas. Una vez que sacamos estos contenidos, que son los más importantes, podemos establecer lo que es un mapa conceptual, que hablamos de la forma de sintetizar la información para comprender la relación que existe entre los distintos conceptos. ¿Cómo hacemos un mapa conceptual? Primeramente, identificamos, como les dije, los conceptos claves, es decir, los más importantes, y se colocan en la parte superior del mapa que yo voy a realizar. Una vez que tengo estos conceptos importantes, voy a pasar a ver cuáles son los conceptos que van desprendiéndose de los anteriores, o sea, conceptos que derivan de los generales, hasta que llegamos a las derivaciones últimas. Y los voy a unir con flechas o con palabras que se relacionen unos con otros. Primeramente puedo hacer relaciones lineales y después relaciones cruzadas, para que se pueda ver cómo un contenido central, que es el que abarca el contenido mínimo de la materia, se va desglosando en contenido secundario y están todos interrelacionados, cruzados entre sí, y me va a dar lugar entonces un mapa conceptual. Este mapa conceptual yo lo puedo realizar al comenzar la materia haciendo un mapa conceptual con todos los temas que voy a ver en la materia, cosa que el primer día de clase los alumnos puedan ver cuáles son los temas que se van a tratar y todas las interrelaciones que se pueden establecer entre los distintos temas. Si hay algún tema que yo no lo puedo relacionar con los otros, lo tengo que volver a revisar para ver qué pasa, que no hay una secuenciación y un cruce de los contenidos. También puedo realizar este mapa conceptual al comenzar cada una de las unidades. Por ahí se aconseja realizar un mapa conceptual al comenzar la materia con todos los contenidos de la materia. Y después un pequeño mapa conceptual al comenzar cada unidad en donde lo ubica el alumno, cuáles son los temas más importantes y cómo se va a realizar el orden y el seguimiento de los mismos. Bueno, con esto hemos visto un poco cuáles son las características básicas de los contenidos, cómo hacemos una selección, una secuenciación, y es importante tener presente esto de que primero tenemos que analizar los contenidos con los que vamos a trabajar y estos deben responder a los contenidos mínimos del programa. Después establecer una secuenciación y un orden jerárquico con los que vamos a trabajar y después ya la interrelación que va a existir entre todos los contenidos. Bueno, muchas gracias. Dentro de pocos minutos vamos a seguir para ver cómo podemos llevar a cabo, con qué estrategias metodológicas vamos a trabajar para poder desarrollar estos contenidos y que sean productivos tanto para el docente como para el alumno.